Siempre pensé que el agua tenía el poder de calmar cualquier tormenta, pero aquel día demostró que no siempre era así. Mi corazón latía con fuerza, aún vibrante por la adrenalina de la competición, cuando el mundo pareció detenerse. Un chirrido de frenos rasgó el aire, como un acorde roto en una canción conocida, y todo se congeló. Soy Xavier, tengo 24 años, clavadista sincronizado. Alguien que vivía por ese instante perfecto en el que el cuerpo corta el agua sin dejar rastro. Pero aquel día, todo lo que creía saber se tambaleó. Desde que era niño, el agua fue mi refugio. Mis padres me llevaron a la piscina municipal de Vigo a los 5 años. Y fue como encontrar mi lugar en el mundo. El olor a cloro, el silencio bajo la superficie, la libertad de deslizarme en cada brazada. Todo eso era parte de mí. Tenía talento, o eso decían. A los 12 años, un entrenador me vio en el trampolín y me dijo, Xavier, esto es lo tuyo. Desde entonces, el clavado se convirtió en mi vida. Cada salto, cada entrada en el agua, era una búsqueda de la perfección. Trabajé sin descanso, competí en torneos locales y nacionales, y fui escalando posiciones. Con mi compañero, Bryce, formábamos un equipo imbatible. Nuestros movimientos eran como un baile coordinado, como si respiráramos al mismo ritmo. Dominábamos las competiciones en Galicia y más allá, y estábamos orgullosos de ello. Pero siempre estaban ellos. Odón y Cibrán, el otro dúo de clavadistas. Siempre un paso detrás, siempre desafiándonos. Odón, con esa confianza que me sacaba de quicio, tenía la habilidad de hacerme dudar justo antes de un salto. Cibrán, más reservado pero igual de formidable, completaba su equipo. Desde la adolescencia, nos disputábamos el primer puesto. Cada torneo era una batalla, una mezcla de admiración y rivalidad. Odón me empujaba a ser mejor, pero también me ponía los nervios a flor de piel. En cada competición, sentía su mirada, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Aquel día, en el complejo deportivo de A Coruña, acabábamos de ganarles por un margen mínimo. Bryce y yo salíamos del lugar, riendo, saboreando la victoria. Hablábamos de los detalles del torneo, de cómo habíamos clavado nuestro último salto, un doble mortal hacia adelante que nos había valido el oro. El aire estaba fresco, con ese olor a salitre que traía el viento del Atlántico. Todo parecía perfecto, hasta que un sonido agudo, como un alarido mecánico, cortó nuestra charla. Fue un instante, el chirrido de unos neumáticos, el crujido del metal. Mis pies tropezaron cuando alguien me empujó con fuerza hacia un lado, y caí al suelo, con el aliento entrecortado. El caos se instaló como una ola lenta. Una furgoneta había patinado en el aparcamiento, estrellándose contra un poste de luz. El capó humeaba, y el murmullo de la gente crecía, pasos apresurados, voces pidiendo ayuda, alguien gritando por un teléfono. Aturdido, levanté la vista. Bryce estaba a unos metros, sentado en el asfalto, con una mano en la pierna y el rostro contraído por el dolor. Más allá, Cibrán yacía inmóvil, con una mano apretada contra su brazo. Odón, arrodillado junto a él, repetía su nombre con una mezcla de pánico y desesperación. Yo, milagrosamente, estaba ileso. Y entonces lo entendí, Odón me había empujado fuera del camino de la furgoneta. No sabía cómo sentirme. ¿Agradecido? ¿Furioso? Solo sentía un vacío que se abría en mi pecho. Los días siguientes fueron un borrón. Bryce estaba en el hospital de Santiago de Compostela, con una fractura en la pierna que lo dejaba fuera de la temporada, quizás para siempre. Cibrán había sufrido una dislocación de hombro y varias contusiones, lo suficiente para apartarlo del trampolín por un tiempo. Odón, sin un rasguño, cargaba con un peso que se notaba en sus ojos. Lo veía en el hospital, velando por Cibrán, perdido en sus pensamientos. Yo, mientras tanto, me ahogaba en la culpa. ¿Por qué estaba yo de pie, entero, mientras ellos sufrían? Las noches eran interminables, llenas de ese chirrido que resonaba en mi cabeza, de ese segundo que lo cambió todo. Una semana después, el entrenador me llamó a su despacho en el Centro Deportivo de Pontevedra. Todavía estaba en shock, pero fui. Allí estaba, con otro técnico, ambos con rostros serios. Xavier, eres de los mejores. Odón también. Tenemos una propuesta, dijo el entrenador. Fruncí el ceño.
¿Una propuesta? ¿Con Bryce en el hospital? Queremos que compitáis juntos, tú y Odón. Sois los únicos que pueden representar a Galicia en el próximo campeonato nacional. Pensé que era una broma. ¿Competir con Odón? ¿El tipo que me sacaba de mis casillas? ¿Estáis de broma? Apenas podemos hablar sin discutir. El entrenador se encogió de hombros. Tenéis 2 meses para sincronizaros. Si no, se acabó. Salí de allí furioso. ¿Trabajar con Odón? Era una locura. Su arrogancia lo arruinaría todo. Pero una voz en mi cabeza me recordaba mi sueño, los Juegos Olímpicos. Era mi oportunidad, tal vez la única. Pensé en Bryce, en su mirada desde la cama del hospital. Sigue adelante, Xavi. Hazlo por los dos. Me partía el alma dejarlo atrás, pero él fue sincero. ¿Y Odón? ¿Aceptaría siquiera? ¿O seguiría viéndome como una amenaza para su gloria? Al día siguiente, lo encontré en la piscina de Vigo, ya en el trampolín, calentando con esa intensidad que lo definía. Entonces, ¿te apuntas al desastre?, me soltó sin mirarme. Apreté los dientes. ¿Y tú? Se rió, seco. No hay otra opción. Pero no pienses que te lo pondré fácil. Su tono era cortante, pero había algo en su voz, una grieta. Estaba tan perdido como yo. Éramos 2 tipos atrapados en una tormenta, obligados a aferrarnos el uno al otro sin saber cómo. Las primeras semanas fueron un caos. Nuestros saltos eran descoordinados, nuestros tiempos estaban fuera de lugar. Cada error era una excusa para lanzarnos pullas. Eres demasiado lento, Xavier. Y tú demasiado brusco, Odón, relájate. Los entrenadores nos miraban, al borde de la paciencia. Pero, entre las peleas, empezaba a notar algo. Odón saltaba con una elegancia que me impresionaba, aunque me negaba a admitirlo. Y a veces, cuando creía que no lo veía, notaba una sombra de duda en sus ojos. Él también tenía miedo. Igual que yo. Un día, tras un entrenamiento desastroso, nos quedamos solos en los vestuarios. Estaba agotado, al límite, cuando oí a Odón murmurar algo sobre Bryce. Estallé. ¿Tienes algún problema con él? Dilo de una vez. Me miró, sorprendido, y luego bajó la vista. No es con Bryce. Es Cibran. Éramos un equipo, como vosotros. Por primera vez, Odón dejó caer su máscara. Estaba vulnerable, y eso me descolocó. Quise responder, pero no salió nada. Nos quedamos en silencio, y algo en mí supo que tal vez, solo tal vez, podíamos encontrar un camino juntos. Pero iba a ser un camino largo, lleno de choques, miedos y presión. Éramos como 2 corrientes opuestas, obligadas a converger. Y mientras tanto, una pregunta empezaba a formarse en mi mente: ¿realmente lo odiaba, o era algo más? ¿Algo que aún no podía nombrar? Las semanas que siguieron a nuestro primer encuentro en los vestuarios fueron como un baile torpe, lleno de tropiezos, pero con instantes en los que, contra todo pronóstico, encontrábamos un compás. Cada mañana, me levantaba con una mezcla de terquedad y fuego en el pecho. Los Juegos Olímpicos, ese sueño que me quemaba por dentro, me empujaba a volver a la piscina de Vigo, aunque significara trabajar con Odón. Él estaba allí, siempre puntual, con esa mirada desafiante y una intensidad que me sacaba de quicio. Éramos como 2 luchadores en un ring, solo que nuestro ring era un trampolín a 10 metros de altura, con el agua esperando abajo, silenciosa y exigente. Ese día, en el Centro Deportivo de Pontevedra, teníamos una sesión clave. Los entrenadores nos habían metido presión, quedaban 6 semanas para el campeonato nacional, y estábamos lejos de estar listos. La piscina estaba en calma, casi sagrada, con solo el sonido del agua lamiendo los bordes y las órdenes secas del entrenador resonando en el aire húmedo. Teníamos que perfeccionar una serie de saltos sincronizados, 3 figuras que empezábamos a dominar: un salto mortal hacia atrás agrupado, un tirabuzón de 1 vuelta y media, y un doble mortal hacia adelante carpado, y una cuarta, un triple mortal hacia atrás con tirabuzón, que era como un muro imposible. Esa figura nos tenía sudando frío. Era complicada, arriesgada. Un error de 1 milímetro, y todo se vendría abajo.
Empezamos con calentamientos, subiendo y bajando las escaleras del trampolín, estirando cada músculo, comprobando cada movimiento. Odón estaba a mi lado, concentrado, pero con las mandíbulas apretadas. No le gustaba más que a mí depender del otro. El entrenador nos llamó: Xavier, Odón, 5 rondas para cada figura. Empezamos con el salto mortal hacia atrás agrupado. Arriba. Subimos la escalera, el eco de nuestros pasos en el metal resonando como un tambor. A 10 metros, el aire se siente más denso, el trampolín más estrecho. Nos colocamos uno al lado del otro, con la mirada fija en el agua azul. «¿Listo?», murmuré. Odón soltó un «sí», seco, sin mirarme. El primer intento fue decente, pero no perfecto. Salimos al mismo tiempo, pero mi rotación fue un poco más rápida, y el agua nos recibió con un chapoteo más fuerte de lo ideal. El entrenador frunció el ceño. «Otra vez. Tenéis que ser como espejos». Volvimos a subir, una y otra vez. En la tercera ronda, algo encajó. Nuestros cuerpos se doblaron al unísono, como si un hilo invisible nos uniera. El agua nos abrazó sin apenas un ruido. El entrenador asintió, satisfecho. «Eso está mejor». «Siguiente». El tirabuzón de una vuelta y media era más técnico, pero lo estábamos cogiendo. Encadenamos las rondas, ajustando cada detalle. A cada salto, sentía a Odón a mi lado, su presencia casi magnética, como una corriente que no podía ignorar. Seguíamos discutiendo: «Xavier, vas demasiado a la derecha». «Y tú estás muy rígido, Odón, suéltate». Pero había algo nuevo en el aire, una energía que nos empujaba hacia un objetivo compartido. El doble mortal hacia adelante carpado también fluía bien. Nuestras piernas se alineaban, nuestros movimientos se fundían. Al final de las 5 rondas, estábamos agotados, pero sentíamos que avanzábamos. Entonces llegó el triple mortal hacia atrás con tirabuzón. Desde el primer intento, fue un desastre. Calculé mal mi impulso, y Odón terminó su tirabuzón un instante antes. El resultado, un chapuzón caótico, con agua salpicando por todas partes. El entrenador gritó: «¿Eso es un salto? Parecéis principiantes». «Otra vez». Subimos, furiosos. «Has fallado el tiempo, Odón», le espeté. Me fulminó con la mirada. «Y tú has saltado como si llevaras un saco de patatas. Concéntrate». Nos peleamos durante todo el ascenso, nuestras voces resonando en la piscina vacía. Las siguientes rondas no fueron mejores. Siempre fallaba algo, una rotación lenta, un ángulo torcido. Estábamos al límite. En la última ronda, estábamos a punto de explotar. Nos colocamos en el trampolín, con los puños apretados y miradas como cuchillos. «Si la cagas otra vez, Xavier, te tiro al agua yo mismo», gruñó Odón. Solté una risa amarga. «Inténtalo, y veremos quién acaba en urgencias». Pero en el fondo, sabíamos que teníamos que calmarnos. Respiramos hondo, y saltamos. Algo cambió. Nuestros cuerpos se alinearon, como si la rabia hubiera quemado todas las barreras. Las rotaciones fluyeron, el tirabuzón fue casi impecable, y el agua nos recibió con un susurro. Emergimos, jadeando, sin decir nada. No nos atrevíamos a creerlo. En los vestuarios, la adrenalina se desvanecía, pero la tensión seguía allí. Evitábamos mirarnos, aún molestos por las discusiones. Cogí la cámara que usábamos para grabar los saltos y empecé a revisar el último. Joder, se me escapó. Odón se acercó, receloso. ¿Qué? Giré la pantalla hacia él. ¿Mira esto? Nos inclinamos sobre la cámara, casi rozándonos. Ahí estaba, en alta definición, nuestros cuerpos en perfecta sintonía, las rotaciones limpias, la entrada en el agua sin una gota de más. Era impresionante. «Es brutal», murmuró Odón, y por primera vez, había algo como asombro en su voz. Ese momento lo cambió todo. Nos miramos, y por una vez, no había desafío ni enfado. Solo un respeto frágil, pero real. A partir de ahí, empezamos a hablar de verdad. No solo órdenes o reproches, sino conversaciones sobre nuestros miedos, nuestras dudas. Una noche,
tras un entrenamiento agotador, Odón sugirió tomar algo en un bar cerca de la playa de Samil. Dudé, pero dije que sí. Nos sentamos en una terraza, con el rumor de las olas y el olor a mar de fondo. Hablamos de todo, de nuestros primeros torneos, de los entrenadores que nos habían marcado, incluso de cosas fuera del clavado. Descubrí que Odón no era solo el tipo arrogante que creía. Hablaba de Cibrán con una lealtad que me conmovió, y confesó que temía no estar a la altura. Yo le conté sobre la culpa que sentía por Bryce, ese peso que me aplastaba. Esos ratos fuera de la piscina empezaron a cambiar las cosas. Reíamos más, discutíamos menos. En el trampolín, se notaba. Nuestras tres figuras principales, el salto mortal, el tirabuzón, el doble mortal, eran cada vez más fluidas, casi instintivas. Pero ese triple mortal con tirabuzón seguía siendo una pesadilla. Cada vez que lo intentábamos, algo fallaba. Sabíamos que necesitaríamos un milagro para dominarlo a tiempo. Sin embargo, entre nosotros crecía algo, una confianza frágil, como una vela que protegíamos del viento. Y cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me preguntaba qué sentía por Odón. ¿Era solo admiración? ¿O algo más, algo que me daba tanto vértigo como ese salto imposible? Los días pasaban como saltos desde el trampolín, rápidos, intensos, a veces imperfectos, pero siempre cargados de vida. Con Odón, habíamos encontrado una sintonía que nos sorprendía a ambos. En los entrenamientos, nuestras tres figuras principales, el salto mortal hacia atrás agrupado, el tirabuzón de una vuelta y media, y el doble mortal hacia adelante carpado, rozaban la perfección. Pero ese triple mortal hacia atrás con tirabuzón seguía siendo nuestro talón de Aquiles, un desafío que nos frustraba y, curiosamente, nos unía. Cada fallo nos obligaba a depender más el uno del otro, a confiar en el otro para no estrellarnos. Fuera de la piscina, las cosas también cambiaban. Nuestras charlas después de entrenar, a veces con una cerveza en una terraza de Vigo o un café en un bar cerca del río Miño, se habían convertido en un ritual. Odón ya no era solo el rival arrogante que me sacaba de quicio, era alguien complejo, con inseguridades que escondía tras su fachada, y eso me descolocaba más de lo que quería admitir. La víspera del campeonato nacional, en el complejo deportivo de A Coruña, estábamos al límite. El entrenamiento había sido agotador, con los entrenadores exprimiéndonos hasta la última gota. Habíamos repetido el triple mortal con tirabuzón una y otra vez, pero siempre faltaba algo, un giro que no encajaba, una entrada que salpicaba demasiado. Nos metimos en los vestuarios, empapados y tensos como cuerdas a punto de romperse. Me senté en un banco, mirando mis zapatillas, incapaz de cruzar la mirada con Odón. No era solo la presión de la competición lo que me pesaba. Había algo más, algo que crecía entre nosotros y que me aterraba nombrar. Sentía su presencia al otro lado del vestuario, un silencio pesado entre los dos. «Estás nervioso, ¿verdad?», dijo Odón, rompiendo la quietud. Su voz era baja, casi cálida. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. «No más que tú». Soltó una risa corta, nerviosa. «Mentiroso. Tienes cara de quien va a saltar a un cráter». Levanté la vista, listo para soltarle una réplica, pero sus ojos no tenían desafío, solo sinceridad. Nos miramos, y el tiempo pareció detenerse. No sé quién dio el primer paso, pero de repente estábamos cerca, demasiado cerca. Sus labios rozaron los míos, vacilantes, como si estuviera probando el agua antes de un salto. Luego nos besamos, de verdad, y fue como zambullirse en un mar cálido, desconocido, aterrador y perfecto al mismo tiempo. No hablamos mucho después de eso. Terminamos en mi pequeño piso cerca de la playa de Samil, con el rumor de las olas colándose por la ventana. La noche fue suave, llena de gestos torpes y silencios que decían más que las palabras. No dormimos mucho, pero no por lo que uno podría imaginar. Hablamos, realmente hablamos, de cosas que nunca habíamos compartido. Odón confesó que se sentía culpable por Cibrán, que se preguntaba si pudo haber evitado el accidente en el aparcamiento. Yo le conté cómo me sentía un traidor por dejar a Bryce atrás, aunque él me había animado a seguir. Esa noche, no éramos rivales. Éramos dos tipos con miedo, con esperanzas, que por primera vez se permitían confiar el uno en el otro. Al día siguiente, en la competición, todo era diferente.
Estábamos en nuestra propia burbuja, Odón y yo. Los graderíos del pabellón deportivo de A Coruña estaban abarrotados, el aire vibraba con la expectativa, pero nosotros solo veíamos el trampolín. Nos apoyábamos con miradas, con un simple, tú puedes, Xavi, o, vamos, Odón, lo tenemos. Las 3 primeras figuras fueron un éxito rotundo. El salto mortal hacia atrás agrupado salió como una coreografía ensayada 1000 veces, limpio y preciso. El tirabuzón de 1,5 vueltas fue fluido, con la multitud conteniendo el aliento antes de estallar en aplausos. El doble mortal hacia adelante carpado fue como volar juntos, con nuestras piernas alineadas y el agua recibiéndonos sin un murmullo. Los jueces asentían, los marcadores subían. Estábamos en la pelea por el oro. Pero entonces llegó el triple mortal hacia atrás con tirabuzón. Sabíamos que era nuestro punto débil. Nos colocamos en el trampolín, nuestras respiraciones acompasadas. Lo hacemos, vale, murmuró Odón, y en sus ojos vi el mismo miedo que sentía yo, pero también una determinación feroz. Saltamos. Las rotaciones comenzaron, rápidas, casi impecables. Pero en el último instante, mi tirabuzón se desvió ligeramente, y la entrada en el agua dejó una salpicadura. No fue un desastre, pero tampoco perfecto. Emergimos, jadeando, y nos miramos. No había reproches, solo un acuerdo tácito, la próxima será mejor. Esperamos los resultados, hombro con hombro, rozándonos apenas. Las otras parejas eran fuertes, pero cuando anunciaron los puntajes, la multitud rugió. Habíamos ganado. No con un salto perfecto, no con ese triple mortal que soñábamos clavar, pero el oro era nuestro. Odón me envolvió en un abrazo, una mezcla de euforia y alivio, y mi corazón latía desbocado. Reíamos, gritábamos, estábamos vivos. Los entrenadores nos felicitaron, pero todo era un borrón. Lo único real éramos nosotros dos, en ese podio, con una medalla al cuello. Más tarde, en los vestuarios, aún estábamos en shock. Lo conseguimos, dijo Odón, con una sonrisa torcida. Sí, pero ese triple mortal. Empecé. Me cortó. Lo trabajaremos. Tenemos tiempo. Tenía razón. Esa victoria era enorme, pero no el final. Sabíamos que debíamos pulir esa figura, seguir construyendo lo que habíamos empezado, no solo en el trampolín, sino entre nosotros. Algo más grande que la competición empezaba a tomar forma, y aunque me asustaba, estaba listo para zambullirme. Un mes después de nuestro triunfo en el campeonato nacional, todo parecía encajar, como un salto que por fin sale redondo tras horas de esfuerzo. Con Odón, vivíamos en una especie de burbuja, una mezcla de complicidad y algo más profundo que aún no nos atrevíamos a definir del todo. En los entrenamientos, nos entendíamos con una mirada, un gesto, como si el agua misma nos guiara. Fuera de la piscina, apenas nos separábamos, noches hablando hasta tarde, risas compartidas en una taberna de Vigo, silencios que valían más que cualquier palabra. Sentía que estábamos construyendo algo sólido, no solo en el trampolín, sino en nuestras vidas. Pero una vocecita en mi interior me susurraba que nada dura para siempre, que incluso el agua más tranquila puede esconder corrientes traicioneras. Todo cambió una mañana en la piscina municipal de Pontevedra. Vi a Bryce y Cibrán entrar por la puerta, y mi corazón dio un vuelco. Bryce aún llevaba una muleta, más por precaución que por necesidad, y Cibrán lucía una férula ligera en el hombro, pero ambos tenían esa chispa en los ojos, la de los competidores listos para reclamar su lugar. Me alegré de verlos, de verdad. Bryce me dio un golpe amistoso en el hombro, con una sonrisa amplia. Lo has petado, Xavi. Estoy orgulloso, dijo. Cibrán, más callado, solo asintió hacia Odón, pero se le veía contento de estar de vuelta. Sin embargo, su regreso trajo una sombra. Odón y yo cruzamos una mirada, y supe que pensábamos lo mismo. ¿Qué significaba esto para nosotros? Ese mismo día, los entrenadores convocaron una reunión en el despacho del centro deportivo. Los 4 estábamos allí, sentados en sillas incómodas, con el aire cargado como antes de una tormenta en la ría. El entrenador principal tomó la palabra, su mirada saltando entre nosotros. Bryce y Cibrán están de vuelta. Todos sois campeones, pero tenemos que decidir cómo seguimos.
Xavier y Odón, habéis demostrado que funcionáis juntos. Bryce y Cibran, erais los mejores antes del accidente. Las clasificatorias internacionales son en 3 meses. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a los equipos originales o mantenemos los nuevos? El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Sentía los ojos de Bryce sobre mí, la presencia de Odón a mi lado, y no me atrevía a mirar a nadie. Volver con Bryce tenía sentido, era mi compañero de siempre, con quien había construido todo. Pero Odón. Odón era más que un compañero. Cada salto que dábamos juntos, cada charla en la penumbra, había tejido un lazo que no quería romper. En los ojos de Odón vi el mismo temor, la misma lucha interna. Cibran, por su parte, miraba a Odón con una intensidad que me erizaba la piel. Ellos también tenían su historia, su conexión. Hagamos una prueba, propuso el segundo entrenador. Entrenaremos un día. Primero, los equipos originales, Xavier con Bryce, Odón con Cibran. Luego, probamos los nuevos. Decidiremos después. Todos asentimos, pero el ambiente estaba cargado, como si camináramos por una cuerda floja sobre un acantilado. El entrenamiento fue un desastre. Bryce y yo subimos al trampolín, intentando recuperar esa chispa que nos hacía imbatibles. Pero era como si hubiéramos olvidado los pasos de nuestro baile. Nuestros movimientos eran rígidos, descoordinados. Bryce se esforzaba, lo veía, pero su pierna, aunque casi recuperada, no respondía como antes. Y yo tenía la cabeza en otra parte. A cada salto, miraba de reojo a Odón, que peleaba con Cibran. Ellos tampoco estaban en sintonía. La conexión estaba ahí, pero oxidada, llena de frustraciones. Cibran hacía muecas de dolor con cada movimiento brusco, y Odón, impaciente, apretaba los dientes. Los 4 estábamos perdidos, y se notaba. Tras una hora, el entrenador paró todo. Esto no funciona, soltó, cruzado de brazos. Estáis todos fuera de onda. Vamos a probar de otra forma. Xavier, Odón, arriba juntos. Bryce, Cibran, después. Mi corazón dio un salto. Odón me miró, con una mezcla de alivio y duda. Subimos al trampolín, y al colocarnos uno al lado del otro, sentí esa corriente familiar entre nosotros. Saltamos, y el agua nos recibió como si nos hubiera estado esperando. No fue perfecto, pero fue vivo, fluido, nuestro. Los entrenadores tomaron notas, con gestos de aprobación. Bryce y Cibran fueron después, y aunque lo hicieron mejor que nosotros por separado, les faltaba esa chispa de antes. Al final de la sesión, estábamos agotados, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Nos sentamos en las gradas, los 4, sin hablar. Bryce rompió el silencio. Xavi, contigo es diferente, dijo, con una sonrisa agridulce. Tenéis algo especial. Se ve. Quise protestar, pero alzó una mano. Déjame terminar. No estoy al 100%. Quiero volver, pero no a costa de lo que has construido. Cibran asintió a su lado. Lo mismo digo. Odón, contigo y Xavier hay magia. Nosotros trabajaremos, pero, podéis seguir. Odón bajó la mirada, incómodo. ¿Seguro, Cibran? Él se encogió de hombros. Siempre seremos un equipo. Pero ahora, vosotros tenéis una oportunidad. Aprovechadla. Sentí un nudo en la garganta. Era como si Bryce y Cibran nos estuvieran dando su bendición, pero dolía. Perderlos, no solo como compañeros, sino como amigos, como pilares, era un riesgo que no quería asumir. Esa noche, los entrenadores tomaron su decisión. Xavier y Odón, seguís juntos para las clasificatorias. Bryce y Cibran, trabajaréis en paralelo para volver. Os queremos a los 4 en el programa, pero por ahora, Xavier y Odón llevan la bandera. Asentimos, pero el aire seguía pesado. Después, Odón me llevó aparte, sus ojos brillando con una emoción contenida. No los defraudaremos, vale, murmuró. Asentí, sin palabras. Estábamos juntos, pero ¿a qué precio? La idea de perder lo que teníamos con Bryce y Cibran era como una ola que no veíamos venir. Y en el fondo,
Me preguntaba si era posible tenerlo todo, la victoria, lo que crecía entre Odón y yo, la amistad con Bryce y Cibran, sin que algo se rompiera en el intento. Los meses que siguieron a la decisión de los entrenadores fueron como zambullirse en aguas profundas, inciertos, pero llenos de una libertad que no esperaba. Con Odón, los entrenamientos se habían convertido en una danza, no siempre perfecta, pero viva, cargada de esa conexión que habíamos forjado entre peleas, risas y noches de confidencias. Sabíamos que Bryce y Cibran trabajaban duro para volver, pero por ahora, éramos nosotros dos, en el trampolín y en la vida. Y en algún momento, entre un salto y una charla, dejamos de esconder lo que sentíamos de verdad. Una tarde, tras un entrenamiento en la piscina de Vigo donde por fin clavamos una figura que nos había dado guerra durante semanas, nos sentamos en el borde del agua, con los pies colgando en la piscina. El silencio era cómodo, de esos que no necesitan palabras. Odón giró la cabeza hacia mí, sus ojos brillando bajo los fluorescentes. Xavi, tengo que decirte algo, soltó. Mi corazón dio un brinco, como antes de un salto arriesgado. ¿Qué pasa? Dudó, luego tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos. Quiero que estemos juntos. De verdad. No solo, así. Te quiero, ¿sabes? Sus palabras me golpearon como una ola, pero en lugar de hundirme, me hicieron sonreír. ¿En serio? Porque yo también te quiero. Reímos, un poco torpes, y nos besamos allí, junto al agua, como si el mundo entero pudiera esperar. Decidimos contárselo a Bryce y Cibran. Confieso que me daba miedo. Temía que nos juzgaran, que algo cambiara entre los cuatro. Los invitamos a mi piso cerca de la playa de Samil un sábado por la noche, para una cena de pizzas y cervezas. La atmósfera estaba relajada, con el olor a mar entrando por la ventana, pero yo sentía un nudo en el pecho. Odón, en cambio, estaba tranquilo, rozando mi mano bajo la mesa. Tras unas risas y recuerdos de torneos, respiré hondo. Chicos, tenemos algo que deciros. Odón y yo, estamos juntos. En plan oficial. Bryce alzó una ceja, con una sonrisa pícara. ¿En serio? Si eso se veía venir desde Lugo. Cibran soltó una risita suave. Sí, no sois precisamente discretos. Pero mola. De verdad. Levantaron sus cervezas, y brindamos, como si fuera lo más natural del mundo. A partir de ahí, todo cambió, pero para mejor. Nos juntábamos los cuatro a menudo, ya fuera para noches de risas, paseos por el paseo marítimo de Vigo o simplemente para pasar el rato. Bryce y Cibran habían vuelto a entrenar, y aunque aún no estaban al 100%, trabajaban con ganas. Nos animábamos, nos picábamos, y a veces nos retábamos a tonterías en la piscina, como quien hacía el mayor chapuzón al tirarse de cabeza. Esos momentos eran como si el accidente nunca hubiera pasado, como si hubiéramos recuperado una familia. Una noche, tras una de esas veladas donde reímos hasta que nos dolía el estómago, Odón y yo nos quedamos solos en el balcón de mi piso, con una manta sobre los hombros. La noche estaba fresca, con las estrellas brillando sobre la ría. Odón me atrajo hacia él, apoyando su barbilla en mi cabeza. ¿Sabes, Xavi? A veces pienso que todo este lío, el accidente, las peleas, todo, valió la pena si nos trajo hasta aquí. Sonreí, con el corazón lleno. Tienes razón. Pero sigues siendo un desastre con las palabras bonitas. Rió, apretándome más. Vale, déjame intentarlo. Xavier, eres mi salto perfecto, el que no quiero fallar nunca. Lo miré, fingiendo burla. Casi poético. Pero sigues siendo mi idiota. Nos besamos, despacio, y por primera vez, no tenía miedo de lo que éramos. Las clasificatorias internacionales se acercaban, y la presión empezaba a notarse. Bryce y Cibran habían vuelto a formar equipo, y aunque no estaban a nuestro nivel, avanzaban rápido. Entrenábamos los cuatro juntos, empujándonos unos a otros, como en los viejos tiempos, pero con algo más, una amistad que había sobrevivido a todo. Odón y yo no éramos perfectos, ni en el trampolín ni como pareja. Seguíamos discutiendo a veces, pero cada pelea terminaba en risas o en un abrazo. Y cuando saltábamos juntos, era como si el agua nos confirmara que estábamos donde debíamos estar. Esa noche en el balcón, mirando a Odón,
supe que habíamos encontrado algo único. No solo una medalla, no solo una victoria, sino un amor que nos hacía más fuertes y unos amigos que nos recordaban que nunca estábamos solos. Las competiciones que venían serían un desafío, pero estábamos listos para zambullirnos, juntos.